Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore cum intrare Iesus in domo iustam principes Phariseonum sabbato manducare panem edixis observavam eum, et eces homo quidam hydropicus erat ante illum, et respondes Iesus dixis ad legis peritos et Phariseos dicens, si dicis sabbato curare, ad illis daquenum ixis vero aproensus sanavit, eum ad dimissis et responde ad illus dixis, cuius vestrum asinus aut vos imputeum cadet et non continuum extraes illum die sabbati, et non poteran ad respondere illi. Dicebas autem et invitatos parabolam intendens commodo primus, acubitus aligeren dicens ad illis, cum invitatos fueris ad nuncias non decumbas in primo loco ne fortes honorabitur, sed sit invitatos ad illus, et venies es in qui ex illo vocabit dicant tibi, da uit locum et nun incipians cum rubores novitimum locum tenere, sed convocatus fueris vade recumbe in novitimo loco, ut cum veniris quite invitavit dicatibis, amici ascendes superius, tum erit tibi gloria coram simul, discumbentibus quia omnis qui ex exilia humiliabitur, et qui humiliabit exaltabitur, laus tibi Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vemos en el Santo Evangelio de este domingo 16º después de Pentecostés, primero una curación milagrosa, y después de esa curación milagrosa vemos un hecho que nos habla de la humildad. Pero vayamos primero a la curación milagrosa. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Cura a un hombre hidrópico, que es lo que es la enfermedad de la hidropresía, una condición física de hinchazón corporal por acumulación excesiva de líquidos. ¿Y Cristo hizo este milagro? Y sí lo hizo. Es verdadero el milagro que aparece en el Evangelio. No es simplemente un relato para enseñarnos algo, si bien nos enseña algo, pero en primer lugar tenemos que afirmar que Cristo hizo el milagro de curar a este enfermo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios hecho hombre. Pero Jesucristo no hace milagros simplemente para mostrarse porque Él tiene poder. Los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo son para nuestro bien, son para darnos enseñanzas y son para llevarnos a Dios, para llevarnos a la salvación, para llevarnos a la redención. El que Cristo cure a los enfermos significa que Cristo viene a restaurar la humanidad que ha caído en el pecado, viene a curarnos, viene a sanarnos, no solo corporalmente, sino principalmente espiritualmente. Porque esta curación milagrosa de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo realmente, tiene también, nos está mostrando lo que sería algo mucho más importante, que es una curación espiritual. Y si nosotros leemos diferentes santos padres que explican esta parábola, vamos a ver que esa hinchazón representa que uno puede saber mucho de Dios. Uno puede leer la Biblia, puede leer el catecismo, puede saber lo que dice la Iglesia, pero está tan hinchado de lo que sabe, pero no lo pone en práctica. Y entonces, si no ponemos en práctica lo que sabemos de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, no nos sirve para la salvación. No basta solo saber las cosas de Dios. Se supone que el conocer nos tiene que llevar a amar. Por eso la caridad o el amor
que obra, o sea, la fe que obra por amor, la fe que obra por caridad, como nos dice la carta a los Gálatas de San Pablo en el capítulo 5, versículo 6. Es importante que esa fe que hemos recibido, que ese contenido que Jesucristo nos ha dado de la salvación, de la redención, lo aceptemos y queramos ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica, pero no confiado en nuestras propias fuerzas, sino confiado en la fuerza que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar para que nosotros podamos poner en práctica sus enseñanzas. Qué importante que nos demos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer en nosotros muchos milagros. ¿Qué milagros quiere hacer Dios? Quiere cambiarnos el corazón, quiere cambiarnos la manera de pensar, que es lo que siempre hemos explicado, la contrición, el rompimiento con la vida antigua, con la vida de pecado, para poder comenzar una vida nueva en Cristo. ¿Y qué pedíamos para eso nosotros, explicando los domingos anteriores? Pedíamos la compunción del corazón. ¿Qué es la compunción del corazón? Es tener un arrepentimiento verdadero de nuestros pecados que nos lleva, apoyado en la fuerza de Jesucristo, a un cambio de vida. Primero un cambio de mentalidad, porque nadie puede cambiar de vida si primero no se convence en la cabeza, en la inteligencia, que tiene que convencerse que lo que está haciendo está mal, que es incorrecto y que debe acomodar sus ideas al plan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué muchas veces no son escuchadas nuestras oraciones? ¿Por qué estos fariseos se resisten a Jesucristo y lo están acechando? ¿Por qué pasa esto? A pesar de lo que veían, que Jesucristo hacía los milagros, que Jesucristo tenía poder, que Jesucristo hablaba bien, que decía la verdad, que no le encontraban pecado, ¿por qué están así tan acechadores? Están acechadores justamente porque están hinchados de sí mismos, están hinchados de soberbia, están hinchados de amor propio. Y cuando uno está lleno de soberbia, de amor propio y cree tener la razón, no escucha a nuestro Señor Jesucristo y no quiere cambiar de vida. Y a veces vamos a la oración pidiendo no un verdadero cambio de vida, no hacer el plan de Cristo, pidiendo que Cristo venga a hacer lo que yo quiero. Y por eso a veces nuestras oraciones son ineficaces, porque no tienes que ir a la oración pidiéndole a Cristo que haga lo que vos quieres. Tienes que ir a la oración en primer lugar pidiéndole a Cristo tener fuerzas para hacer lo que Él quiere. Y eso es lo que la Virgen nos enseña del Santo Rosario. Cuando la Virgen dio el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán, dio la salvación, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su historia, su vida, compendiada, resumida en 15 misterios, en donde nos muestra qué Jesucristo quiere hacer en nosotros y cómo Jesucristo nos quiere transformar y qué nos pide Jesucristo y cuál es su plan. Entonces, si nosotros no queremos hacer el plan de nuestro Señor Jesucristo, entonces no nos vamos a salvar. Para salvarnos tenemos que estar unidos a Jesucristo y estar dispuestos a hacer su voluntad. Y muchas veces la voluntad de Jesucristo en este mundo pasa por muchas dificultades, por muchos problemas que a veces nosotros no los entendemos. Y esas dificultades y esos problemas, Jesucristo nos va a acompañar y nos va a fortalecer, pero no siempre va a solucionar los problemas materiales, no siempre va a solucionar los problemas de la tierra que son pasajeros. No siempre Cristo va a curar las enfermedades corporales, no siempre Cristo va a remediar una pobreza corporal, pero sí siempre Cristo va a estar dispuesto a disponer todo en nuestra vida para que nosotros podamos llegar al cielo, a la vida eterna. Si no llegamos al cielo, a la vida eterna, no va a ser por culpa de Jesucristo, va a ser por culpa de nosotros, por nuestras malas decisiones, por habernos soltado el plan de Cristo, por no haber puesto en práctica lo que Jesucristo nos enseña. Muchas veces, queridos hermanos, el hombre moderno es muy disipado, vive muy en cosas superficiales. Fíjense ustedes, la gente no puede estar en silencio. Siempre tiene que estar escuchando una bulla en la radio, ahora que andan con el celular para todos lados, siempre escuchando algo. No pueden estar en silencio. ¿Y por qué no se puede estar en silencio? Porque el hombre está hinchado de muchas cosas, de mucho egoísmo, de muchos malos pensamientos. Está hinchado de muchas cosas que hacen que no le dejen lugar a Dios. Entonces,
Nosotros tenemos que reflexionar hoy y decir, ¿realmente le dejamos lugar a Dios? ¿Dejamos que Cristo obre en nosotros? ¿Dejamos que nuestro Señor Jesucristo se adueñe de nuestra vida? ¿Y cómo tiene que ser para que Cristo se adueñe de nuestra vida? Es la segunda parte del Evangelio. ¿Qué muestra la segunda parte del Evangelio? Que estos fariseos que estaban acechando a nuestro Señor Jesucristo, que tenían una religiosidad falsa, que tapaban con un barniz de religión su vida para poder tranquilizar su conciencia, pero no cambiaban de vida, le gustaban los primeros puestos, o sea, la soberbia. La soberbia es contraria al plan de Cristo. Si quieres realmente hacer el plan de Cristo, si quieres someterte a Cristo, vas a tener que ser humilde. Y por eso la fe que es necesaria para salvarse, tiene que rendirse nuestra inteligencia al plan de Dios, tiene que rendirse nuestra inteligencia a verdades superiores. No son contradictorias, no son descabelladas las verdades sobrenaturales que Jesucristo revela en la Santa Biblia, en la Sagrada Tradición, pero sí superan nuestra inteligencia. Y es necesario que nuestra inteligencia se rinda ante Dios, que se ponga al servicio de la fe. Que yo me rinda con mi inteligencia ante la fe no quiere decir que no pueda razonar, que no pueda pensar, que no pueda estudiar las cosas de Dios, que no pueda buscar las razones por las cuales creemos tal o cual cosa. Por eso existe la apologética, que se llama, que es la defensa de la fe. Necesitamos defender la fe, y para defender la fe hay que dar razones de nuestra fe. Ponemos la inteligencia al servicio de Dios, pero eso no quiere decir que nuestra inteligencia tiene que estar por encima de Dios, sino que se pone al servicio de Dios. Y luego de conocer, ¿qué tenemos que hacer? La fe tiene que ser viva, tiene que estar animada por la caridad. Tenemos que poner en práctica aquello que conocemos. Tenemos que poner en práctica aquellas revelaciones que nuestro Señor nos presenta en el depósito de la fe. Tantas veces hemos hablado del depósito de la fe, que es la columna vertebral de la Iglesia Católica, la doctrina católica. Pero esa doctrina hay que ponerla en práctica, hay que llevarla a la práctica. Y lo primero que Cristo nos muestra, que para ponerla a la práctica, es reconocer que nuestra capacidad viene de Dios, como dice la segunda carta a los Corintios. Nuestra capacidad viene de Dios, y porque nuestra capacidad viene de Dios, pone esta parábola, esta comparación, en donde nos dice que ocupemos el último puesto, para que el dueño de esa boda, de ese casamiento, de esa fiesta que se está celebrando, el anfitrión, me lleve más adelante. ¿Qué significa eso? Que yo me presento ante Dios mostrando mi incapacidad, mostrando mi debilidad, mostrando mis limitaciones, pero con la esperanza, la confianza de que Él me va a levantar. Por eso tantas veces hemos recordado qué nos dice Jesucristo, qué le enseñó a Santa Margarita María Lacoque, resumiendo como todo el Evangelio: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Por qué confío en Jesús? Y porque Jesús es perfecto. ¿Por qué confío en Jesús? Porque Dios hecho hombre. ¿Por qué confío en Jesús? Porque siempre Él va a buscar mi bien. ¿Por qué confío en Jesús? Porque Él tiene un plan perfectísimo para mi salvación. Porque Él me ha prometido la vida eterna. Porque Él me ha prometido ser feliz para siempre. Por eso confío en Jesús. Entonces, si nosotros nos entregamos a Él y confiamos que nuestra capacidad viene de Él, nuestras cruces, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras tentaciones, todo aquello que padecemos, lo vamos a ver como venido de la mano de Dios para nuestro bien, aun cuando en el momento no lo entendamos. ¿Cuántas veces no entendemos las cosas de Dios? En esta epístola que hemos leído en el día de hoy, habla de esas tribulaciones, y que San Pablo ha pasado muchas tribulaciones, es decir, ha pasado muchos sufrimientos, pero hace un himno de alabanza San Pablo a partir del versículo 14 de Efesios capítulo 3. Dice que dobla las rodillas ante el Padre, de quien toma su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dobla sus rodillas ante el Padre? Dobla sus rodillas ante el Padre porque reconoce que el amor del Padre llevó a entregar a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Es decir, esa súplica se constituye en una oración modelo, porque está inspirada en aquella oración que nos enseñó Jesús, el Padre nuestro. Nosotros podemos decir al Eterno Padre, le podemos decir Padre,
porque tenemos como hermano mayor a Jesucristo, gracias al bautismo. Pero ¿qué decíamos el domingo pasado? Que en el bautismo hemos recibido como encapsulada nuestra fe, como encapsulada la esperanza, la caridad. Hemos recibido como encapsulado el ser hijos de Dios. Pero todo eso se tiene que desplegar en nosotros. Tienen que empezar a obrar. Y por eso nosotros queremos conocer a Dios. ¿Qué hacemos cuando somos pequeños? Vamos al catecismo. ¿Para qué? Para conocer las cosas de Dios, para conocer a Dios, para conocer que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, para conocer que Dios Hijo ha bajado a la tierra para morir en la cruz por nosotros, para conocer que la muerte de Cristo en la cruz no es una derrota, sino un triunfo. Por eso tenemos colgado el crucifijo. El crucifijo nos recuerda que Cristo triunfó en la cruz. Y para mostrar que no es un hombre cualquiera que ha muerto, ha puesto un sello indeleble, un sello que muestra que es Dios hecho hombre, ha resucitado. Ese es el primer fruto que tenemos. Y por eso, después de ver la pasión de Cristo y su muerte en cruz en los misterios dolorosos del rosario, ¿qué vemos? Los misterios gloriosos. Cristo resucitado, Cristo glorioso, Cristo triunfante, que ha vencido a la muerte y al pecado. ¿Por qué? Porque muestra el primer fruto. Si quieres participar del fruto de la resurrección con Cristo, si quieres participar del fruto de la salvación con Cristo, tienes que morir primero con Cristo. Y morir primero con Cristo significa una lucha seria contra el pecado. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a una lucha seria contra el pecado. Y acá voy a hacer un paréntesis para que hagamos un examen de conciencia. Ya va a comenzar el calor. Y hay algo externo que tenemos que tener en cuenta, que hoy lamentablemente está de moda y la gente no tiene en cuenta: las vestimentas. No todo lo que está de moda es correcto. Decía justamente Jacinta, que era una de las pastorcitas de Fátima, que se le apareció a la Virgen, decía: vendrán modas que llevarán al infierno, y vendrán modas que llevarán a la condenación. ¿Por qué? Porque son modas que llevan a la lujuria. No está bien ponerse ropa ajustada para que se note mi cuerpo. No está bien eso, porque tengo que tener pudor. Entonces tengamos pudor. Yo no puedo andar en la calle con una calza toda apretada que se me note todo, o un escote que se me vea todo, porque está mal, porque estoy provocando. Y esto lo mismo va para el hombre, que ahora también los hombres usan pantalones ajustados. O sea, no podemos andar vestidos de esa manera, porque somos cristianos, somos católicos, y queremos guardar el pudor, no somos paganos. Entonces tenemos que cambiar nuestra vestimenta. Tenemos que ver de ajustarnos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y si por ahí por comodidad uno usa una calza o lo que sea, póngase una falda arriba para que tape. ¿Y a usted qué le importa?, me dirá alguno. Y sí me importa, porque tengo que enseñar la moral católica. Si ustedes después no quieren hacer caso, arréglensela con Dios. Van a tener que dar cuentas a Dios. Entonces, no es solamente vestirse bien para venir a la iglesia. Sí, a la iglesia hay que vestirse de manera adecuada, porque uno tiene respeto a Dios. Pero en la calle también. Porque si yo soy causante de un mal pensamiento para otro, voy a tener que dar cuentas a Dios. No seamos mundanos. Tomemos conciencia. Porque tenemos que vivir la fe. No solamente conocer. No seamos liberales, que cree una cosa y vive otra. Entonces, tomemos conciencia de esto. Dice que Cristo habita con la fe en nosotros. ¿Por qué Cristo habita con la fe en nosotros?, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Porque la fe nos traslada a un mundo sobrenatural. La fe nos traslada al mundo sobrenatural de Dios. La fe es la llave para abrir la puerta de los hijos de Dios en Cristo. Porque recibes la fe en el santo bautismo, pasas de ser una criatura, pasas a ser hijo de Dios en Cristo. Y puedes decir al Eterno Padre, Padre. Y puedes decir a la Virgen Santísima, Madre. Ahora que vamos a estar meditando en todo el mes de octubre el rosario que la Virgen nos ha dado para que nosotros aprendamos a ser hermanos menores de Jesucristo y a comportarnos como Jesucristo. Digámosle en el rosario, cuando recemos el rosario: Madre, enséñame a imitar a Jesucristo, enséñame a cambiar mi vida según las normas de Jesucristo, enséñame a cambiar mi mentalidad, que no me arrastre la mentalidad del mundo, porque la mayoría hace algo y yo también lo voy a hacer.
Entonces la gente que pone la excusa, pero si todos lo hacen, si todos roban, ¿por qué yo no puedo robar? Si todos se visten mal, ¿por qué yo no puedo vestir mal? Si todos hablan mal, ¿por qué yo no puedo hablar mal? No es que lo que hace la mayoría. Porque si te guías por lo que hace la mayoría, recordemos que la mayoría está lejos de Jesucristo, no cree en Jesucristo, vive a espaldas de Jesucristo, no son cristianos. Entonces, si no, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué estamos en esta capilla? ¿Por qué estamos en la Santa Misa? Porque creemos que la misa renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y por qué venimos a la renovación del sacrificio en la cruz de manera incruenta, sin sufrir ni morir como en la cruz? Y venimos a la renovación del sacrificio en la cruz porque venimos a pedir fuerzas para que nosotros durante la semana podamos vivir aquello que creemos y podamos tomar decisiones coherentes con lo que creemos. Y esto a veces es lo que nos falla y nos cuesta, tomar decisiones coherentes con lo que creemos. Los mártires, hoy San Wenceslao, mártir, y tantos otros mártires que han muerto por la fe en Cristo. ¿Por qué han muerto por la fe en Cristo? Porque decidieron vivir conforme a Jesucristo a pesar de que los iban a matar. Allá estoy viendo justamente la figura de Santa Lucía, virgen y mártir. ¿Qué le hicieron a Santa Lucía? Le arrancaron los ojos. ¿Y por qué le arrancaron los ojos? Porque le querían hacer que no cumpliera el voto de virginidad que había hecho de entregarse a Jesucristo. Y la mataron. Y murió por Cristo. Y prefirió morir por Cristo antes de perder su virginidad y antes de perder la fe en Jesucristo. Y nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo. Tal vez hoy no nos toca dar la vida por Cristo que derramando la sangre, ahora ya. Pero sí tenemos que dar la vida por Cristo gota a gota, tomando decisiones muchas veces contrarias al mundo y muchas veces contrariando a los demás, porque mis decisiones no están concordes a lo que el mundo vive en sus modas hoy. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia, alimentémonos de los misterios de la revelación. ¿Cuáles son los misterios de la revelación? Los que están en la Sagrada Escritura y los que están en la Sagrada Tradición, que eso otras veces lo hemos recordado. Ese es el depósito de la fe. ¿Qué es un depósito? Es como si fuera un conjunto de enseñanzas que Jesucristo nos ha dado. Y ese depósito es enseñado por el magisterio de la Iglesia. Todos los papas de todos los siglos, los vicarios de Jesucristo, los sucesores de San Pedro, que han hablado una y otra vez explicando lo que se nos ha enseñado. ¿Y qué tenemos que hacer? Someternos a esas enseñanzas para poder vivir conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Nosotros no podemos creer a mi manera en Cristo. Otra vez lo hemos dicho. Yo no puedo elegir como a mí se me da la gana creer en Cristo. Tengo que creer a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido rescatado con la sangre de Jesucristo en la cruz. Vales la sangre de Cristo. Y como vales la sangre de Cristo, entonces tienes que hacer las cosas conforme a lo que Jesucristo te ha enseñado. Por eso, tomemos conciencia de todas estas verdades, tomemos conciencia de lo que Dios quiere hacer en nosotros, tomemos conciencia de que Dios nos ama y que nos tenemos que sentir amados por Dios y que ese amor de Dios nos tiene que impulsar a nosotros a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado Él? Que nosotros, en primer lugar, tenemos que cambiar de mentalidad y que tenemos que someternos a su voluntad. Qué importante tomar conciencia de esta verdad una y otra vez. Y si nosotros tomamos conciencia de esta verdad una y otra vez, entonces vamos a dejar que Cristo se adueñe de nuestra vida. Por eso nos recordaba el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 5. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Vas a tener que ser humilde. Y humilde significa someterse a Dios y someterse a sus enseñanzas. No es que a mí me gusta tal cosa y sí te gusta, pero es contraria a Dios y te hace perder la vida eterna. Entonces la vas a tener que dejar. Y si no la dejas, te vas a alejar de Dios. ¿Qué le pasó al primero de los rebeldes, que es el demonio? ¿Qué le pasó? Se rebeló contra Dios, no quiso someterse a Dios, quiso ser Dios y sin Dios. ¿Y qué dijo? Como dice el profeta Ezequiel y como dice el profeta Isaías, subiré a lo más alto para sentarme en el trono del Altísimo. ¿Y qué le pasó al demonio? Fue precipitado al infierno, creado para él y sus ángeles apóstatas, en castigo de su soberbia. Mañana justamente celebramos a San Miguel Arcángel, que Miguel significa Micael, ¿quién como Dios? ¿Y qué decía el demonio? ¿Quién como yo? Egoísta.
¿Y cuántas veces nosotros, en vez de decir quién como Dios con nuestras vidas, decimos con nuestras vidas quién como yo? ¿Y cuándo decimos quién como yo? Cuando yo pongo mis decisiones por encima de la voluntad de Dios. Sí, Dios me manda esto, pero yo voy a hacer esto, porque a mí me hace feliz esto y no me interesa. Sí, Dios me manda lo otro, pero yo no lo quiero hacer. Más bien me siento acá. Sí, podría rezar el rosario, pero no lo voy a rezar. Sí, podría venir a misa, pero no lo voy a hacer. Sí, podría cambiar de vida, pero no me interesa. ¿Qué estoy siendo? Estoy siendo como el demonio, rebelándome contra Dios, no reconociendo su autoridad, no reconociendo su gloria, no reconociendo que soy criatura y que soy rescatado por la sangre de Cristo. Queridos hermanos, tomemos conciencia de esto y agarremos nuestro rosario. Recemos el rosario para pedir esta humildad, para someternos a Dios. Y cada vez que digamos la palabra Jesús en el Ave María y recordemos que Jesús es Dios salva, sométete al Salvador, sométete al Redentor, sométete a aquel que ha dado la vida en la cruz por vos. Somete tu inteligencia, somete tu voluntad, somete tus sentimientos, somete todo tu ser, ofrece tus dolores, ofrece tus dificultades, porque Él te quiere llevar a la vida eterna. Ese es el mensaje general que estaría en el rosario. Cuando digamos la palabra María, recordemos la Virgen cómo se sometía a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38, y que lo rezamos en el Ángelus, y que lo rezamos ahora antes de empezar la misa. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la Virgen nunca cambió, siempre dijo eso, aún al pie de la cruz, nunca se quejó. Aceptó la muerte de su hijo en la cruz, se unió a su dolor, murió místicamente con él. Lo hemos visto en la Madre Dolorosa que celebramos el 15 de septiembre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No sigamos la rebeldía de los hombres modernos, no sigamos la rebeldía de aquellos que no se quieren someter a Dios, no sigamos la rebeldía de aquellos que quieren buscar una felicidad al margen de Dios, que toman decisiones contrarias a los mandamientos de Dios. Tomemos decisiones conforme a los mandamientos divinos, porque en la voluntad de Dios vamos a encontrar nuestra santificación. Por eso le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, una vez más, como le pedíamos el domingo pasado, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros pecadores, ahora ya porque lo necesitamos, porque somos débiles, porque le fallamos a tu Hijo Jesús, porque somos como este hidrópico pero espiritualmente. Muchas veces conocemos pero no lo llevamos a la práctica, no lo asimilamos, no queremos vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Ruega por nosotros ahora, porque somos muy débiles, a veces perdemos el tiempo, somos muy disipados, estamos en las cosas superficiales y no en las cosas que tenemos que estar. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando pides en la hora de nuestra muerte, pides una gracia importantísima, la gracia de las gracias. Pides la gracia que no podemos perder porque si no lo perdemos todo. La perseverancia final, morir en gracia de Dios, morir unidos a Jesucristo. Siempre cuando ustedes digan en el Ave María, en la hora de nuestra muerte, recuerden eso. Por eso rezamos las tres famosas Ave María, a la mañana y a la noche de salvación. Pedimos la perseverancia final. Siempre pidamos esa gracia de las gracias y nos acercamos a Jesucristo hoy como el hidrópico. Nos acercamos a Jesucristo hoy como aquellos que están necesitados, que ocupan el último lugar y le decimos, Señor, cúrame, sáname, cura mi alma, ayúdame a estar conforme a tus mandamientos, ayúdame a estar conforme a tus enseñanzas, ayúdame a vencer este espíritu de rebeldía y soberbia que tengo dentro nuestro, este espíritu de terquedad y de superficialidad, ayúdame a vencerlo. Oh Madre Santa, con tu rosario bendito, suplica, implora, con ese rosario bendito que nos da la salvación de Cristo, con ese rosario bendito que nos da un resumen de nuestro Salvador y Redentor. Y por eso te decimos, Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.